La espiral de la crisis de la deuda, una tasa de desempleo récord, la confianza por los suelos. Es un milagro que alguien quiera entrar en la Unión Europea. Después de más de 10 años de duras negociaciones, Croacia ha conseguido precisamente eso y el 1 de junio parece que va a ser su cita con el destino. Para hablar de esto y responder a sus cuestiones está con nosotros un hombre que ha tenido mucho que ver en las negociaciones de adhesión, el embajador de Croacia en Bélgica y Luxemburgo, Mario Nobilo. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros aquí en iTalk. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta desde Hungría. Hola, soy Bobe de Hungría. En su opinión, ¿por qué es bueno para los croatas convertirse en miembros de la Unión Europea? Es una buena pregunta, ¿no? Porque Europa no es la propuesta más atractiva ahora mismo. Bueno, creo que no hay alternativa a la adhesión de Croacia a la Unión Europea. Históricamente pertenecemos a Europa. Croacia es también un país posconflicto y el proyecto europeo es un proyecto de cooperación pacífica. Así que este es también un mensaje que va más allá de esta adhesión, la estabilidad de la región. Croacia es un país y como nuevo miembro tiene una misión especial en la región. Pero Croacia no lo está pasando bien. Sus cifras de desempleo son altas, su crecimiento es bajo y su potencial de inversión es insignificante. ¿Cómo se puede convencer o tranquilizar a los europeos de que no será el próximo país en necesitar un rescate? Efectivamente, pero la mayor parte de Europa está en crisis, en recesión. Y también Croacia es un país posconflicto. Gastamos miles de millones de euros para la reconstrucción del país después de la guerra. Y también las negociaciones con la Unión Europea han sido costosas. Los ajustes necesarios han costado mucho a nuestra economía. Pero por otra parte, Croacia durante la década de los 90 y más tarde ha demostrado su vitalidad, capacidad para liberarse, para reconstruirse, para pasar página y también para pasar las duras negociaciones con la Unión Europea. Somos el primer país de la nueva generación de países que va a entrar por sí mismo. ¿Entonces no habrá rescate? ¿Usted puede decir categóricamente que esto está descartado? Creo que sí, porque nuestros problemas estructurales son diferentes a los que se enfrentan hoy Chipre o Grecia. Son más o menos una consecuencia de una triple transición de la guerra a la paz, de un sistema a otro y de las negociaciones con la Unión Europea. Pero como digo, nuestro potencial es enorme, por lo que no creo que Croacia vaya a ser un nuevo problema, en sentido financiero o en cualquier otro para la Unión Europea, sino todo lo contrario. ¿Y cuándo tendrán el euro como moneda? Eso depende en gran medida de la capacidad y de la decisión de Croacia. El tiempo aquí, desde luego, es crucial. Esto probablemente lleve tiempo. Pero en este aspecto también somos euroentusiastas. Queremos tener el euro algún día. Creemos que esta crisis es temporal, pasará y nuestro próximo objetivo dentro de unos años es pertenecer al espacio Schengen. Bien, vamos con nuestra siguiente pregunta desde Croacia. Y la pregunta es, ¿por qué la idea de una vigilancia posterior a la adhesión aceptada por las instituciones croatas para la sostenibilidad de las reformas se ve como un insulto a la nación en lugar de presentar a Croacia como un miembro comprometido y proactivo que promueve el Estado de Derecho? La vigilancia post-adhesión es una especie de medida razonable teniendo en cuenta que Europa tiene ya bastantes problemas. ¿Se considera un insulto? Croacia es el primer país de una nueva generación de países que quieren adherirse, que han pasado por negociaciones muy difíciles, muy exigentes y muy duras. Y tenemos que demostrar nuestra capacidad no solo para integrar legalmente a una comunidad, sino también de demostrar que en realidad esto funciona. Esto se hizo para prevenir una vigilancia posterior a la adhesión, porque la Unión Europea ha aprendido que el control que se hizo a Rumanía y Bulgaria no produjo ningún cambio. No es un insulto, es el mecanismo que ha establecido Croacia para evitar esos controles. Sí, pero la corrupción es un problema endémico en Croacia. ¿Cómo se puede convencer de que esas reformas van por buen camino? Ha sido un problema endémico en algunos países centrales de Europa, pero nosotros somos muy duros con la corrupción.
La mitad del anterior gobierno fue a juicio. Hay casos graves seguidos por la justicia, así que creo que esto va más allá del ingreso en la Unión Europea. No es por la Unión Europea, sino para deshacerse de todas esas consecuencias de la guerra y limpiar a la sociedad de esas consecuencias. Esto es mucho más importante para nosotros que para la Unión Europea. Pero el comisario de ampliación dijo que la corrupción sigue siendo un problema muy importante en Croacia. ¿Cómo responde usted a eso? Hay muchos casos hoy contra antiguos políticos en el país y también a otros niveles. Está en nuestro día a día y hay casos nuevos que se van conociendo. Y creo que la campaña anticorrupción en Croacia tiene vida propia. Hemos demostrado que nuestro sistema judicial es capaz de manejar la situación. De lo contrario, no seríamos admitidos en la UE. Este habría sido un gran problema. Pero sabemos que en muchos países, cuando entran en la Unión, recaen. ¿No le preocupa que haya una cierta complacencia? No, porque nosotros nos preocupamos mucho de las consecuencias del conflicto y de los que se enriquecieron con él. Y esa es la cuestión política clave en el país, por lo que creo que va más allá. No tiene mucho que ver con la pertenencia a la Unión Europea, pero es algo que afecta mucho a la gente de mi país. Vamos ahora a conocer nuestra última pregunta. Hola, mi nombre es Roman y soy de Ucrania. Dígame, por favor, qué piensa sobre las perspectivas de otros países de Europa del Este, en particular de Ucrania, y su adhesión a la Unión Europea. Gracias. No sé si se siente en condiciones de hablar de la pertenencia de Ucrania a la Unión Europea, pero ¿qué piensa de la ampliación en general? ¿Cree que la Unión Europea debería apretar el botón de pausa o continuar con el proceso? La gente habla de la fatiga de la ampliación y, por supuesto, hay algún elemento de fatiga en la actual crisis de las instituciones europeas y especialmente en la crisis financiera. Sin embargo, creo que la ampliación seguro que va a continuar en el sureste de Europa. No debemos dejar un agujero negro o una zona gris durante décadas, a pesar de que probablemente muchos países tardarán en incorporarse a la Unión Europea. Con los vecinos del Este no estoy seguro de hasta qué punto va a evolucionar eso. Lo más probable es que tengamos relaciones especiales con nuestros socios del Este, no solo por la complejidad geopolítica, sino también y probablemente porque algunos de ellos son incluso difíciles de manejar para Europa. ¿Y los países de los Balcanes? Yo creo que todavía tienen una buena oportunidad. Algunos lo harán más rápido, a otros les llevará más tiempo para unirse. ¿Cuáles necesitarán más tiempo? Países como Bosnia, que es muy complejo a nivel interno, o Kosovo, en su desarrollo institucional. Esto requerirá mucho tiempo. Macedonia es también un caso complejo a nivel interno y regional. Serbia presenta también un problema para Croacia en particular. Serbia tiene la capacidad institucional para avanzar en el proceso de negociación con relativa facilidad, pero tiene problemas regionales que abordar, como Kosovo y otros que vendrán. Quizás Montenegro, como país candidato, tiene más posibilidades de ser el próximo país en unirse a la Unión Europea después de Croacia. En 7 o en 10 años es difícil de predecir, pero van por buen camino, creo. Embajador, gracias por estar con nosotros en iTalk. Puede ver quién es nuestro siguiente invitado en la página web de Euronews. Sigan haciéndonos preguntas. Desde el Parlamento Europeo en Bruselas, gracias por acompañarnos.